Hoy el Señor me dio un título para esta prédica y me dijo oraciones peligrosas. Y no es un título que yo le pondría normalmente a una prédica, pero cuando realmente me puse a pensar en todo lo que Él me estaba hablando, dije, realmente son oraciones peligrosas que nosotros podemos hacerle a Dios. Y vamos a ver si realmente nosotros somos tan valientes como para decirle estas cosas a Dios. Todos los que tenemos un tiempo ya caminando con Jesús, sabemos que la vida con el Señor es toda una aventura. ¿Cuánto lo sabemos? Si vemos si recordamos la prédica donde la pastora habló de José, desde que Dios le dio la promesa a José, hasta que eso se cumplió, pasaron muchísimos años, de hecho aproximadamente 22 años. Y todo lo que Dios le dijo a José no ocurrió tal cual como él se lo imaginó. Y esto nos pasa totalmente a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra profética o Dios nos dice, voy a hacer esto en tu casa, voy a hacer esto con tu familia, voy a hacer esto así, así, así? Y nada termina sucediendo de la manera que uno se imaginó. ¿Cierto? Termina Dios haciendo su obra, pero el proceso es como nunca nos imaginábamos que eso iba a pasar. Y eso pues nos pasa a todos nosotros. Y es que nuestro caminar con Dios es así. Es de procesos, es de desiertos, como predicaba Laura el viernes, que le dije, estamos conectadas con el Señor, porque realmente nuestro caminar con el Señor es así, y a veces creemos que cuando recibimos una palabra, que cuando Dios nos dice algo, nos da una promesa, uno cree que va a ser al día siguiente. Eso ya es mañana. O creemos que va a ser fácil, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y resulta que la vida con el Señor no es así. Vamos a ver una de las primeras oraciones que nosotros podemos hacer al Señor, que es una oración peligrosa. Y ahora me van a entender por qué. En el Salmo 139, del 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aquí lo que le estamos diciendo al Señor es, examíname, pruébame y mira si hay en mí perversidad. Realmente esto es una oración valiente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy engañoso, dice la Biblia. Y realmente el único que conoce lo íntimo, lo interno de nuestro corazón es Dios, ni siquiera nosotros mismos. Y les voy a contar esto en mi historia, algo que me pasó recientemente. Cómo realmente yo pude ver cosas que ni sabía que estaban en mi corazón. Nosotros, como sabemos, mi esposo y yo, para quienes no sepan quién es mi esposo, o ahí en las naciones, es el morenazo que canta. Y nosotros en un mesecito y unos días vamos a cumplir 10 años de casados. 10 años felizmente casados. Y entonces nosotros pues al año de casados recibimos una palabra y Dios nos habló de nuestros hijos. Como la gran mayoría de los que están aquí saben, nosotros todavía no hemos tenido hijos. De momento, claro, exactamente. Pero ha sido 9 largos años, que se dice rápido, pero hay que vivirlos. Hay que vivirlos. Y nosotros, no les voy a contar mucho acerca de esto, porque eso será para otro momento, no es parte del mensaje, pero hemos vivido muchas etapas. Hemos vivido la etapa de esperar con ilusión, hemos vivido la etapa de desesperarnos completamente, hemos vivido la etapa de compararnos, porque a veces eso pues suele pasar, ¿no? De que uno dice, Dios mío, tantas mujeres en el mundo que están abortando ahora mismo, que no quieren un niño, que los abandonan, que los dan en adopción, y yo no quiero juzgar a nadie, ¿vale? Pero es lo que yo estoy siendo 100% honesta, es lo que yo he pensado. Y digo, yo que tanto quiero ser mamá, ¿por qué todavía no? Hemos pasado por la etapa de decirle al Señor, bueno, ya está, haz tu voluntad como tú quieras, cuando tú quieras. Hemos pasado por muchísimas etapas en estos 9 años.
Y la última, por así decirlo, fue que hace 5 años, yo conté esto en el podcast de Cielos Abiertos, hace 5 años una persona muy cercana a mí quedó embarazada y yo estaba súper feliz por ella, pero me di cuenta que yo estaba triste por mí. Y yo le dije al Señor, yo no quiero esto. O sea, yo quiero realmente que si tú has decidido que todavía no es el tiempo, yo quiero estar feliz con eso. Y le dije al Señor, comencé ese trabajo de examina mi corazón, de límpiame, de ve lo que haya de perversidad y sácalo de mí porque no lo quiero. Empezó ese trabajo. 5 años después de ese momento, para los que tampoco saben, es que sé que cuento muchas cosas o personajes que los de aquí de la casa saben quiénes son, pero como hay personas online, pues tengo que explicarlo. Hay una compañera que ella estuvo muchos años en el ministerio con nosotros, ella se llama Lisandra y ella era mi compañera de batallas porque ella estaba pasando exactamente por lo mismo. Entonces ambas nos entendíamos a la perfección, podíamos llorar juntas, podíamos levantarnos juntas y ella hace un tiempo, el Señor la envió a Estados Unidos y entonces hemos mantenido el contacto y todo lo demás. En abril de este año nosotros nos vimos en Texas, que la pastora fue a predicar allá y nos vimos en Texas con el milagro viviente de Joyce, que es su bebé preciosa, y obviamente era como, Dios mío, por lo que tanto oramos, por lo que tanto lloramos, por lo que tanto clamamos, ahora es una realidad. Y bueno, yo me alegré un montón con ella y allí me había dado cuenta de que el Señor había hecho el trabajo en mi corazón, porque me di cuenta que no estaba triste por mí, estaba feliz por ella y feliz por mí. Entonces yo estaba, bueno, ya, genial, Señor, 5 años me tardó en cambiar esto en el corazón, pues muy bien, vamos adelante. Quiero aprovechar de verdad este tiempo, o vamos a hacer un paréntesis, para realmente dar la importancia de lo que es congregarse. Hay mucha gente que dice, Dios está aquí conmigo en mi casa, yo solamente me veo el culto en vivo y ya está, perfecto, pero realmente hay poder en cuando todos estamos aquí nosotros unidos. Y no solo en estar, en adorar, todo eso es genial, todo eso es poderoso, todo eso es increíble, pero en conectar con otras personas. Primero, porque nos limamos unos a otros. Nuestro carácter se lima. Nuestro carácter es madurado, porque a veces estamos con las cosas de, ay, que no me miró, que me miró mal, que hoy no me saludó. Y cómo eso Dios lo va a trabajar si estás en tu casa. ¿Qué hermano te va a no saludar? ¿Qué hermano te va a contestar mal un día? Porque todos somos humanos, ¿verdad? Quizás hoy yo llego con una sonrisa y abrazo a todo el mundo, pero al día siguiente o a la semana siguiente estoy pasando por un proceso duro y se me olvidó saludar a la gente. Y también tenemos que ser maduros en eso, en entender. Intentamos hacerlo mejor, intentamos dar lo mejor, pero hay días de días. Y en eso estamos claros todos. Pero eso no se va a desarrollar si nosotros estamos en nuestra casa sin convivir, sin rozar con las personas. Esto por un lado. Y luego por el otro lado, que logramos conectar con personas que nos ayudan, que nos animan, que están allí con nosotros, que oran por nosotros. Yo recuerdo desde hace años ya, por ejemplo, Yadi, que es una muy amiga mía, ella todos los días de las madres, desde hace años ya, ella me regala algo. Y ella que es madre, yo no le regalo nada. Lo siento, Yadi, te quiero. Pero ella, sí, denle un aplauso a esa mujer. Pero ella, en fe, creyendo lo que Dios ha dicho, ella todos los años, el Día de la Madre, yo tengo un regalo de Yadi. Este año recuerdo que otra hermana también se me acercó, me dio un regalito. O sea, realmente yo veo el poder que hay en ser comunidad, en creer los unos por los otros en los milagros que estamos esperando. Amén. Y bueno, ese paréntesis para hablarlo de las congregaciones. Entonces, este año, recuerdan que estuvimos los 3 meses de fuego, que estuvieron 3 hombres, y bueno, un poquito más, pero hombres y mujeres de Dios, uno cada mes, un evento increíble, y muchos recordarán que 2 de ellos nos dieron palabras a nosotros acerca de los hijos. Los hijos ya vienen, el Señor les va a dar lo que les ha prometido y todo lo demás. Como el Señor años atrás nos había dado un mes que tenía que ver con esta promesa, cuando llegó ese mes, yo estaba súper ilusionada. Y yo dije, nada, Señor, o sea, tú no vas a traer a esta gente de por allá lejísimos a darnos esa palabra
y justo va con este mes que tú nos habías hablado, ya está, estoy embarazada. Al mes siguiente, yo tenía mi consulta normal, ginecológica, del año, normal como cualquier mujer. Voy y yo dije, no me voy a hacer ninguna prueba, Mario, acompáñame, que ahí nos van a dar la noticia de que por fin estamos embarazados. Voy a la consulta, espero que me diga algo y el doctor me dice, bueno, listo, todo bien, cámbiate. Se podrán imaginar. A mí, en ese segundo, se me vino el mundo abajo. Yo empecé en el baño, ¿no?, a decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú has dicho, con las lágrimas así aguantándolas. Yo creo en lo que tú has dicho, tú lo has prometido, tú lo vas a hacer, tú no eres hombre para mentir, Stephanie sigue creyendo, salgo de la consulta, no pude aguantar más, me le puse a llorar ahí al doctor y él me dijo, me veía claro tan mal y me dice, no te preocupes, tú anda, sigue intentando. Y yo, claro, es fácil decirlo cuando tienes 9 años intentando, pero bueno, vamos. Les puedo decir que de todos los procesos que yo he pasado en toda mi vida, esos 3 días siguientes fueron los más oscuros que yo he vivido en mi vida entera. Fue muy, muy, muy duro. El primer día, cuando regresamos, gracias a Dios que estaba mi esposo y él pues ahí me daba palabras de ánimo, vamos a seguir creyendo, no pasa nada, Dios dijo, Dios lo va a hacer, no te preocupes. Pero al día siguiente vinimos aquí, fue un viernes, el culto, bueno, uno más o menos ahí estaba medio aguantándose, pero el sábado él tenía trabajo y no pudo estar en la casa y yo me quedé sola. Y ese día fue terrible. Terrible, yo solo lloraba, yo solo le decía al Señor, no entiendo qué es lo que pasa. Y es como, literal, como que si te abrieran una herida y tú estás sangrando del dolor de la herida. Y en ese proceso de ese día, algo sucedió en mí y yo me di cuenta que no podía acercarme a Dios. Y entonces le decía al Señor, pero ¿cómo es que no me puedo acercar a ti si tú dices que tú eres el consolador? Y estoy sufriendo y esto me duele, ¿cómo es que no puedo acercarme a ti? Y en eso vi como una imagen en mi cabeza, una visión. Y en esa visión veía como un padre enfurecido, golpeando a su hija porque había hecho algo mal, y la niñita se iba corriendo a su habitación sola. Y yo entendí lo que él me quiso decir. Pero yo no lo quería aceptar, porque ¿qué pasa? Cuando una niñita, en este caso, es golpeada así fuertemente por su padre y todo esto, ¿en dónde ella va a buscar refugio? ¿En su papá? No, porque su papá es el que le causó dolor. Y ahí me di cuenta de lo que, si a mí 2 horas antes de esas consultas ginecológicas me hubiesen apuntado con una pistola y me dicen, ¿tú crees que Dios es el culpable de tu dolor? Yo hubiese dicho jamás. Porque Dios es bueno, porque Dios me ama, porque dice la Biblia que Él quiere lo mejor para mí, que todo obra para bien. Por supuesto que no. Pero después de esa prueba me di cuenta que sí, lo oculto del corazón. Yo estaba viendo a Dios como el causante de mi dolor y por eso no podía acercarme a Él. Yo lo veía a Él como, estoy haciendo todo lo que me pides que haga, estoy creyéndote, estoy llorando, estoy con esa fe ahí firme y tú no lo haces. Entonces para mí es como, tú me estás causando este dolor, pero yo no lo había visto. Y a mí se los prometo, me hubiesen apuntado con una pistola y yo digo, jamás, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y tuve que ver eso, o sea, tuvo que pasar esa situación para yo ver lo que había en mi corazón. Y luego dije, pero entonces, ¿qué hago con esto? Y recuerdo que contacté con Liz y ella, súper sabia, me dijo, yo sé por lo que estás pasando, yo he pasado por ahí, estoy solo para escucharte, cuéntame. Y yo empecé a desahogarme con ella, empecé a desahogarme y ella me dijo, ¿quieres que te diga algo? Una cosa que a mí me ayudó fue a ser honesta con Dios. Hablarle lo que había en mi corazón, el dolor, lo que yo sentía. Porque a veces hay como esa pelea en nuestra mente de decir, si yo sé que Dios es bueno, que Dios me ama, ¿cómo yo le voy a decir que estoy pasando todo esto dentro? Es como, no concuerda una cosa con la otra. Pero tenemos que ser honestos porque es lo que hay. Es lo que hay. Entonces ponernos una... Amén.
Entonces ponernos una máscara de soy la buena cristiana no va a funcionar porque no va a solucionar nada de lo que hay en el interior. Entonces me determiné y dije, bueno, Señor, obviamente tú has escuchado mi conversación, obviamente tú conoces mi pensamiento y mi corazón, tú sabes lo que hay, pero yo, como esto es una relación de dos personas, tú y yo, pues yo quiero decirte lo que hay. Y siento dolor, siento que tú eres el causante de mi dolor, siento que todo lo que yo le pude haber dicho ahí. Y realmente ese fue ese momento, que les digo que fue 2 días después de la consulta. Yo sentí como, en el momento que yo confesé y fui honesta con Dios, que le dije, perdóname, porque sé que estoy mal, sé que tú eres, y empecé a decirme todo lo que dice la Biblia. Tú me amas, tú me lo has demostrado. Todos los años tú me lo has demostrado y en esa cruz del Calvario me lo demostraste. Tú enviaste a tu Hijo, tú sufriste por mí. Tú me has demostrado que me amas. Y cuando le fui honesta y le pedí perdón y le dije, perdóname, pero esto es lo que hay, esto es lo que siento, yo sentí como, imagínense una herida, ¿no? Como que inmediatamente te la cierran y te cosen. No es que ya está sano, está una herida que está cicatrizando, pero ya no está la herida abierta sangrando para todos lados. Y eso fue lo que Dios hizo en ese momento. Ese dolor desgarrador que yo sentía adentro de me has abandonado, te burlaste de mí, me ilusionaste de nuevo cuando en realidad no sucedió nada, ese dolor en ese segundo desapareció. Y ahí entendí, o sea, realmente tú eres el consolador, porque esto, ¿cómo hubiese sanado? Ya les di la representación, pero ¿cómo hubiese esto sido sanado o arreglado de otra manera? ¿Y cómo yo me hubiese dado cuenta de lo que había en mi corazón si yo no paso por esa consulta? No había otra manera. Entonces, hay momentos que Dios va a tener que permitir pruebas en nuestras vidas para nosotros ver lo oculto del corazón. Amén. Hay un versículo bíblico que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos sabemos muchas cosas que hay dentro. Y dice el Salmos 44:21, porque conoce los secretos de cada corazón. Aquellas cosas que nadie sabe y que ni nosotros lo sabemos. Así que ahí me vi con esa perversidad de mi corazón, para desgracia mía, pero gloria a Dios que cuando Él muestra el pecado es para borrarlo, para que nosotros nos arrepintamos y sea borrado, y no para juzgarnos, ¿verdad? Porque ese es nuestro Dios de amor. ¿Estamos dispuestos a orar? Escudriña, Señor, mi corazón. Sabemos que vamos a pasar por dificultades si oramos eso, pero también que seremos sanados. Luego la segunda oración, que va en la misma línea, es como después de la primera, quebrántame, Señor. Escuché una frase en estos días que me gustó mucho que decía, si hay bendiciones del otro lado del quebrantamiento, entonces quebrántame. Si hay bendiciones que para yo alcanzarlas tengo que ser rota, tengo que ser quebrantada, entonces quebrántame. Dice en Salmos 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Esto nos muestra que en el proceso de nosotros ser quebrantados no estamos solos. Dice, Él está cerca de los quebrantados del corazón. Es decir, que mientras nosotros pasamos por esos desiertos, por esos procesos, Él está con nosotros. Y a veces somos muy limitados en nuestras oraciones. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo tengo una mente muy limitada, soy humana. Yo quiero realmente conocerte como tú eres en lo más que se puede en esta tierra. Y le digo siempre como que quita las limitaciones de mi mente, quiero conocerte como ese sanador, como ese proveedor, como ese... ¿Saben lo que eso implica? Orar de esa manera. Y nosotros solemos orar cosas como, bueno, Señor, quien no tiene esposo, dice, dame el esposo que yo necesito, o dame la esposa que yo necesito. Quien no tiene hijos, Señor, dame los hijos que tú me has prometido. Quien no tiene trabajo, Señor, dame el trabajito bueno, que me paguen bien, que sea algo que a mí me guste. Si no tienes casa, ahora, Señor, dame mi casa. Y todo esto está genial y maravilloso. Pero tenemos que entender
que hay cosas que no se van a forjar en nosotros si nosotros no somos quebrantados. ¿A qué me refiero con esto? La vida, tanto con Cristo como sin Cristo, trae sus dificultades. Todos en este mundo, dice la Biblia, que vamos a pasar por adversidades. Todos. Pero con el Señor, obviamente, tenemos la victoria asegurada, que esa es la gran diferencia. Ahora, si esto lo vemos en la vida de Jesús, los discípulos un día le dijeron a Jesús, Jesús, no tenemos cómo alimentar a toda esta gente, no tenemos. Como decía Laura, le dije, estamos conectadísimas con el Señor. Como decía Laura en la administración, a lo mejor no tienes comida en tu nevera. A lo mejor dices, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer pasado mañana? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo los voy a llevar al colegio sin comida? Cualquier cosa. Y estos discípulos le estaban diciendo al Señor, no tenemos. ¿Cómo vamos a alimentar a todos ellos? Y Él se tuvo que manifestar como Jesús, como ese Señor proveedor. ¿Qué hubo falta para que Él se manifestara así? Una escasez. ¿Queremos pasar por escasez? Nadie quiere pasar por escasez. Pero para que Él se pueda manifestar como ese Dios proveedor sobrenatural, tiene que haber una escasez. Luego Jesús iba pasando por las calles, iba sanando a leprosos, iba sanando ciegos, iba sanando cojos. ¿Qué hacía falta para que ese Jesús sanador se mostrara como Jesús sanador? Una enfermedad. ¿Alguien quiere pasar por una enfermedad? Nadie. Pero en ese proceso que a veces Dios permite en nuestras vidas, es el proceso indicado para que Él pueda manifestarse como ese sanador. Jesús se enfrentaba en conflictos diarios como tener que enfrentarse con los fariseos, con la élite religiosa de los tiempos. Eran conflictos, eran cosas que sucedían y Él se manifestaba como ese Dios que nos daba un ejemplo de cómo hablar, cómo resolver conflictos, cómo hablar con la palabra. O sea, siempre como para que Él se pueda manifestar de una manera, hace falta, o como les digo, escasez, enfermedad, conflictos, para que Él se pueda manifestar como ese Dios poderoso. Y si nosotros oramos, ¿no? De esta manera de decirle, quiero conocerte en tu 100, pues necesitamos vivir situaciones donde podamos conocerle en su 100%. ¿Se acuerdan la prédica que habló Angie de los músculos? No sé si recuerdan, ella hablaba de cómo trabaja el músculo y de que, bueno, aquí tenemos personas especializadas en eso, pero me corrigen si no es así, que un músculo no va a crecer si yo levanto 2 kilos, no va a crecer si yo sigo levantando 2 kilos 5 años. Eso no va a crecer, ¿verdad? Todo lo contrario, o sea, no va a hacer absolutamente nada porque necesitamos, para que un músculo crezca, subirle el peso y ya cuando estamos cómodos con más, sigue más peso. Y cuando estamos cómodos con más, sigue más peso. Y así se desarrolla un músculo. Y la fe es un músculo. Si nosotros hasta esta etapa de nuestra vida hemos vivido ciertos milagros, ciertas provisiones, no sé, ciertas cosas que Dios ha hecho, genial, súper bien, pero para que ese músculo siga creciendo, ¿qué necesitamos? Levantar más. ¿Qué implica eso? Diferentes pruebas, diferentes desiertos, diferentes procesos, que a veces, como les digo, no queremos, pero es necesario. Si queremos creerle a Dios en su 100%, si queremos, miren, ¿quién ha pasado por escasez y no ha tenido que comer y Dios le ha llegado con una bolsa de comida en su casa? Sabe que Dios provee. El que ha tenido a alguien enfermo, yo lo viví de primera mano. Mi papá con cáncer le dijeron, no tienes nada de posibilidades y si sales de aquí, es muy probable que reincidas en X cantidad de años. Mi papá ya va para, no sé si 15 años libre de cáncer. Quien sabe eso, a mí, yo le digo, Señor, tú puedes sanar lo que sea, porque yo vi cómo Él se llevó el cáncer de mi papá. Y realmente, si yo no lo hubiese vivido, quizás yo no tuviera la certeza que tengo ahora con respecto a eso. Entonces, yo creo que lo que el Señor quería decirnos con todo esto y lo que Él me decía con la prédica es, recuérdales que ustedes están en este mundo y que vamos a pasar dificultades, que vamos a pasar cosas que no queremos, pero que en todo ese proceso yo estoy ahí y yo me voy a mostrar en lo que tú necesites. Si necesitas ese Padre proveedor, te voy a demostrar que soy tu Padre proveedor. Miren, yo recuerdo hace unas semanas,
Mario tiene una condición que le estamos pidiendo al Señor que también se la lleve, genética, en su boca. Y el tratamiento, nos dice el odontólogo, son 1.800 euros. Para los que no son de España, que nos ven en las redes sociales, eso es casi 2 meses de sueldo común de una persona normal aquí. Nosotros nos quedamos, Dios mío, 1.800 euros. Decía, Dios santo, no sabemos cómo vamos a hacer. Bueno, empezamos a reunir. Cuando ya teníamos casi todo, nos sale una situación y tuvimos que darlo todo para eso. Nos quedamos otra vez en 0. Y de repente, no conforme a esto, le vuelve a pasar la misma situación en la boca y nosotros dijimos 1.800 más. Y dijimos, no puede ser, Señor, no puede ser. Y un día él estaba durmiendo y yo le puse la mano y le dije, Padre, tú sabes que yo te creo. Tú sabes que yo creo que tú, si puedes sanar una lepra, si puedes quitar un SIDA, si puedes quitar el VPH, si puedes quitar todas esas cosas, si tú puedes hacer que un ciego vea, tú puedes hacer que esta condición se vaya, aunque sea genética, me da igual, tú lo puedes hacer. Pero le dije, si tú decides no hacerlo, entonces provéeme. Si tú decides no hacerlo de esa manera milagrosa, por lo menos provéenos. Pues al día siguiente, Mario tenía la consulta odontológica y el médico le dice, bueno, en realidad no está tan mal, te lo podemos arreglar y vamos viendo. Son 30 euros. Y es ese Dios manifestándose en pequeñas cosas, pero realmente pues vivimos en un mundo y a veces nos vemos como sumergidos en todas las preocupaciones. Y realmente es lo que decía Laura, miremos al Señor. O sea, estamos llenos de preocupaciones, pero ¿quién tiene la solución a todas esas cosas, a todos nuestros problemas? Dios, el único que tiene la solución. Entonces, si le buscamos, le vamos a encontrar. Amén. ¿Puedes subir la alabanza, porfa? Y esto me lleva a una enseñanza que los pastores nos han dado, que a mí me encanta, pero realmente es como que el Señor me la marcaba y me decía, quiero que este sea un rema para ti. O sea, como que lo tengas presente cada vez que pases por cada situación, por cada proceso, por cada problema. Y es esto de que la fe y lo profético es como un partido diferido, como ver un partido en diferido. ¿Cuántos hemos escuchado eso de nuestros pastores, verdad? Que vamos a suponer, yo no sé mucho de fútbol, ¿ok? No me linchen. Pero vamos a suponer, yo sé que no fue así, pero que la última Copa del Mundo la ganó España. Vamos a suponer. Si yo hoy, 1 año, 2 años después, no sé, veo cualquier partido de esa Copa Mundial en donde va perdiendo España, yo por el momento, la euforia del momento, puedo frustrarme, ¿no? Y decir, ay, le metieron un gol. ¿Verdad? Porque es normal, estamos viendo, estamos en la emoción del momento. Pero, si yo recuerdo que no importa lo que yo esté viendo ahorita, si España está perdiendo, da igual, porque ya ganó, me voy a frustrar y me voy a poner a llorar y voy a... ¿Realmente? ¿Lo haríamos? No, ya sabemos que España ganó, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha dicho, en mi caso, vas a tener hijos, realmente es que el Señor me decía, fíjate en lo que yo te he dicho y ya está. Lo que ves ahora da igual, tú venciste, Dios venció. Si Dios te dijo, amén. Si Dios te dijo, vas a ser sano, tu papá va a ser sano, tu hijo va a ser sano, tu hermano va a ser sano, es verdad, sufrimos en el momento, pero ya vencimos. Ya eso pasó. Si a mí en ese momento, cuando mi papá estaba atravesando esa enfermedad, yo todavía no era cristiana, o llegué ya cuando él estaba terminando, no recuerdo bien, pero si durante ese proceso que yo veía a mi papá, miren, hay que vivirlo. Como les digo, hay que vivirlo. Ver a tu papá sin pelo, sin ganas de comer, no quería comer absolutamente nada, todo le sabía horrible, verlo sin fuerzas. Hay que ver, como pareciera que la vida se le estaba yendo. Pero si yo en ese momento hubiese sabido que realmente Dios iba a vencer y que Dios le iba a dar esa victoria, hubiese sido diferente.
Y tenemos que tener esto presente. Vamos a aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Si Dios te dijo, voy a rescatar a tu hijo que está en las drogas, voy a rescatar a tu hija que está en la noche bebiendo, pues Él lo va a hacer, porque Él no miente. Amén. Y yo le quiero decir, hacer este llamado a estas personas que dicen valientemente, como les digo, escudriño mi corazón, examíname y quebrántame, Señor. Esto es para valientes, porque honestamente todos nosotros a lo mejor querríamos una vida tranquila, como les dije, sin muchos problemas, una vida normal, tranquila, pero si la vivimos así, no vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. En muchas áreas no las vamos a poder vivir. Como les dije, hacía falta la escasez para que Él se mostrara proveedor, hacía falta la enfermedad para que Él se mostrara sanador, hacía falta el conflicto para que Él se mostrara como ese dador de paz, hacía falta la angustia para que Él se pueda mostrar como el consolador. Entonces, ¿cuántos quieren hacer esta oración? Y yo les invito a que vengan, a los valientes, que le dicen al Señor, sé que va a doler, sé que va a ser fuerte, pero como tú dices, tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Tú no nos dejas, en medio de este proceso, en medio de lo que estamos viviendo, tú no nos dejas. Y aquí estamos, Señor, los valientes, los que queremos más de ti, los que queremos conocerte más, que tú te manifiestes como nunca lo hemos vivido antes, Señor. Y nos aferramos a esa promesa de que la fe es como ver ese partido en diferido. Ya tú venciste, ya tú venciste, ya tú sanaste, ya tú proveíste, ya tú trajiste a nuestros hijos al Señor, ya tú hiciste todo, eso está hecho. Y nos aferramos a tu bondad, a tu gracia. Revela lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Pásanos por las pruebas necesarias para que limpies, para que purifiques como el oro, que necesita ser metido en esas temperaturas tan altas para poder sacar las impurezas. Yo te pido, Padre, que tú hagas eso con todos nosotros, con todos los que hoy vinimos aquí al frente, todos los que nos están viendo hoy en las redes sociales y dicen, yo quiero más de ti. Yo quiero, Señor, ser purificado. Yo quiero, Señor, ir a tus profundidades, a conocerte más, a conocerte como nunca te he conocido antes, Señor. Yo lo quiero y yo sé que en medio de todo esto, tú estás conmigo. Tú eres mi mayor tesoro. Tú eres mi mayor tesoro, porque ni aún las promesas que nos puedas dar te suplantan a ti. Ni aún todo lo que nos has dicho que vas a hacer pueden quitarte tu lugar. Nadie ni nada tiene el poder de sanarnos, de hacernos sentir amados, de saber que estamos protegidos como tú, Señor. Nada. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.